bonito día porque ya se va a terminar. Ya mi niño termina la prepa, se va a la universidad, mi hija termina la secundaria y se va a la prepa. Felicidades a mis dos hermosos y preciosos hijos que tengo. No se les olvide darle me gusta a su like, abajo la campanita, piquen, escuchen. Muchísimas gracias, señor presidente, por permitirnos informar sobre el trabajo de reconstrucción. Me acompaña en el día de hoy el arquitecto Arturo Balandrano, que está coordinando todo este programa a nivel nacional, Antonio Huitrón, antropólogo también parte del INA y que está a cargo de parte de este programa, y Elisa Ramírez, también arquitecta, restauradora. Solo representan parte del enorme equipo que ha estado trabajando en la reconstrucción del patrimonio que fue dañado por los sismos. Gracias por darnos el espacio, presidente. Los sismos de adelante, por favor, del 2017 fueron la más grande catástrofe que hayamos vivido en el patrimonio edificado de México. Estos dos sismos, el primero con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, y el segundo entre los límites de Puebla y Morelos, parecían haber estado dirigidos justo a los lugares donde más patrimonio cultural edificado había. Entonces, el daño fue extraordinario, fue una serie de daños en el patrimonio adelante que podremos ver en varios estados. Al principio estábamos trabajando en 11 estados: Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y el más afectado de todos, Oaxaca. Estamos hablando de estos inmuebles que son no solamente el patrimonio, sino representan el corazón vivo de las comunidades, el centro de la vida comunitaria normalmente. Adelante. Al llegar a esta administración nos encontramos con un censo que no estaba acabado, donde no se incluía la vivienda patrimonial, por ejemplo, y otros tantos bienes que no habían sido registrados en el censo inicial. Los templos acusaban décadas de abandono sin mantenimiento preventivo, que sabemos que, como la medicina, es el mejor. Los lugares de culto cerrados, la vida social y ritual afectada para millones de personas, una respuesta muy corta de las aseguradoras, y no contábamos con una memoria o planos de lo que se hubiera intervenido antes en todos estos espacios. Esto representó un trabajo muy grande que se pudo comenzar a solucionar de manera enfática. La que sigue, por favor, con el Programa Nacional de Reconstrucción que instruyó el presidente, que diseñó para atender todo esto que había quedado dañado por los sismos. Las aportaciones de este programa, por supuesto en coordinación siempre con SEDATU, fue hacer un censo muy certero de los daños, un inventario y resguardo de los bienes muebles, y el fortalecimiento institucional. El INA y la Dirección General de Sitios y Monumentos en conjunto tienen que hacer todo el acompañamiento técnico para llevar a cabo esta reconstrucción, que no es como reconstruir algo de nuevo, sino con técnicas específicas que se recuperaron, técnicas constructivas tradicionales, que es como se tiene que hacer la restauración del patrimonio, vinculada por supuesto a tecnologías novedosas también. Se aporta esta restauración de patrimonio, como lo dijo el presidente, con un énfasis en el trabajo cercano con las comunidades. Al concluir de cada trabajo, se entrega a las comunidades un manual de mantenimiento preventivo,
porque pues vivimos en un país sísmico y hay que dejar claro cómo cuidar estos inmuebles. A veces una escoba que evita que se concentren las hojas en una bóveda y las caídas de agua, pues previene mucho más y restaura antes de que sean dañados estos inmuebles. Los lineamientos generales de la reconstrucción son trabajar como un solo equipo todas las instancias que participamos, desde luego la Secretaría de Hacienda, SEDATU, la Secretaría de Cultura a través del INA, de Sitios y Monumentos y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y una parte muy importante que nos pidió el presidente y que resultó una ayuda enorme fue una coordinación con los gobiernos estatales para que nos ayudaran a sacar este desafío adelante. El trabajo con las comunidades y en un solo equipo también con las autoridades religiosas. Los lineamientos generales son la restauración y conservación, nunca la demolición, usando técnicas tradicionales, mano de obra local y creando las capacidades en los propios pueblos y comunidades. Restarle tiempo a la burocracia, innovar en formas para que la burocracia no le coma tiempo a la obra, porque esta obra es muy compleja de llevar a cabo. Visitas periódicas, este es un programa absolutamente territorial, revisiones semanales, información a las comunidades que llevaban años con sus templos cerrados. Este fue uno de los mandatos a todas las instancias que han estado participando y documentar todo este trabajo. Adelante. Estos se ven como números, pero imaginen ustedes que el INA y Sitios y Monumentos atenderían o restaurarían al año 3, 4 inmuebles, cuando mucho. De un plumazo con los sismos tenemos 3,269 inmuebles afectados, algunos de daño menor, pero muchos con daños severos e incluso colapsos parciales. Esto se ve como números, pero como les decía, representan el corazón de las comunidades. Tenemos al momento restaurados y entregados a las comunidades 3,037 inmuebles con 92,9% de avance. La inversión, para quien diga que no hay inversión en reconstrucción, es un total histórico de este gobierno de 10,200 millones de pesos. Adelante. Hace un año el presidente nos encomendó apretar el paso a esta última etapa por aquello que quedaba y que llevaba un avance lento, y las obras que tenemos que atender a partir de mayo del año pasado a la fecha son 934 obras en 8 estados, de las cuales hemos concluido 694, se han entregado a sus comunidades y tenemos aún 240 en proceso que vamos a concluir antes de concluir esta administración, con una inversión extraordinaria del presidente de 3,575 millones de pesos. Dentro de estos inmuebles, de estos templos, se encuentran los bienes muebles, que son esculturas, las imágenes que tienen sentido para la fe de las personas, vitrales, murales, pintura mural. Muchos de estos sitios son sitios reconocidos dentro de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y tanto se afecta la edificación como los bienes muebles. Más de 4,873 bienes muebles afectados, que hemos atendido al momento 4,400 y están en proceso 473. Estas imágenes son lo más simbólico que tienen estos espacios. Los empleos generados a este momento son 56,505 empleos. Aquí cabe destacar que se ha especializado la mano de trabajadoras y trabajadores de la construcción, de restauradores locales, para avesarse en estas técnicas que son muchas veces complejas, pero esto es lo que representa generar capacidades en las localidades. Voy a dar el avance por los 8 estados que tenemos a nuestro cargo en
este momento. El objetivo es dejar los inmuebles seguros, que se puedan utilizar, que abran a la vida social de la comunidad y dejarlos obviamente bellos y pues más esplendorosos que antes del sismo. En Morelos la atención es sobre 181 obras, de las cuales se han concluido 102 y tenemos 79 en proceso. Elisa Ramírez es coordinadora del Estado de Morelos. Aquí vemos a la comunidad de la Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas, que recibe con enorme agradecimiento y alegría su inmueble, una inversión de 866.6 millones de pesos en Morelos. Adelante. Vemos San Juan Bautista en Yecapixtla. Este rosetón es un emblema importantísimo de Yecapixtla, parte de la identidad de Yecapixtla, que reconocemos por supuesto por la asesina, pero para ellos y su comunidad realmente el rosetón es algo que cuando lo entregamos restaurado empezaron a hacer llaveros, estampitas, porque representa algo y hay muy pocos en el mundo de este tipo de rosetones. El templo de Tlayacapan, vemos cómo estaba dañado ese frente. Bueno, solo por poner unos ejemplos, estamos haciendo una síntesis. El caso de Oaxaca. Oaxaca, en el último año hemos atendido 308 inmuebles. Es el estado con más daño. Al momento tenemos concluidas 185 obras y en proceso 123 con una inversión de 980.4 millones de pesos. Este estado tuvimos una colaboración muy estrecha con el gobierno del estado, que se hizo cargo de 201 obras con el presupuesto federal. En la que sigue vemos unas bóvedas que representan a Nuestra Señora de la Merced. Ahí se tuvo, en la capital de Oaxaca, ahí se tuvo que retirar una cúpula que pesaba 580 toneladas. Esto en el siglo XIX, muchas de estas edificaciones son siglo XVI, siglo XVII, pero tuvieron intervenciones posteriores. En el siglo XIX, con esta grandilocuencia, se pone de moda hacer torres campanario y cúpulas mucho más altas, que no tenía la capacidad del templo de sostenerlas. Esta cúpula representaba 580 toneladas de peso, que a la hora de un sismo los materiales, que son distintos, trabajan de una manera distinta y así es como se fragmenta un templo. Esta bóveda que se reconstruye con materiales ligeros, con fibra de carbono, pues representa otra vez el ornamento, pero sin el riesgo del peso. En el caso de la derecha está el templo de San Vicente Ferrer, el centro de Juchitán, y ahí en el templo, en las naves, se retiraron 280 toneladas de peso y sobrepeso que tenían en sus bóvedas, porque iban en ciertas restauraciones, en vez de coser las grietas, en vez de atenderlo profundamente, se iba como maquillando una capa, otra capa, materiales distintos, y se tiene que retirar este peso para aligerar y para convertir a los inmuebles de una vez seguros y pues habitables. Adelante. Bueno, esto es parte de Tehuantepec y vemos una vivienda patrimonial que eso es parte y una aportación del PNR a la restauración. Por último, en el caso de Oaxaca, vemos el Panteón Municipal de San Miguel en la capital de Oaxaca, 7 años sin celebrar el día, pues nuestro patrimonio cultural vivo, el Día de Muertos. Por primera vez este año se va a celebrar en este panteón este patrimonio vivo que tenemos como la fiesta de Día de Muertos. Vemos el caso de Chiapas. 34 obras atendimos este último año, concluidas 23, 11 en proceso, con una inversión cercana a los 50 millones de pesos. Estamos viendo una imagen de Chiapa de Corzo, que es la tierra de los parachicos, que también es patrimonio cultural de la humanidad reconocido, que en 6 años no habían entrado a su templo en su fiesta patronal. Fue una fiesta realmente recibirlo. En la que sigue vemos a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, que fue entregada por el presidente, y 60 ebanistas trabajaron
en este artesonado, que es un ensamblado de madera que no lleva clavos y que es un trabajo excepcional que normalmente se hacía en el siglo XVI y que quedó hecho añicos, astillas, y que fue restaurado en plenitud. En la Ciudad de México tenemos 158 obras en esta última etapa, concluidas 119, 39 en proceso con una inversión de 555 millones de pesos. Aquí vemos la catedral, que ha tenido cerca de 120 millones de pesos de inversión, en donde la intervención ha sido muy grande y pues luce esplendorosa, y esta monumentalidad a veces, además de lo serio y de las grietas serias y de lo estructural, pues también se está restaurando con un bisturí, con una aguja, por las técnicas tan especializadas que se requieren. En la siguiente vemos el Templo de la Santa Veracruz, aquí cerca, que si recuerdan, además del sismo, sufrió un incendio, ya está totalmente restaurada, unos ejemplos de milpa alta, y la Casa Estudio Diego Rivera y Cecilio Gorman, que acaban de concluir y de entregarse ya y de abrirse a la vida cultural. En el Estado de México, Toño Huitrón ha sido el coordinador, 42 obras en esta última etapa, 35 concluidas y 7 en proceso, con una inversión de 149 millones de pesos. Este ejemplo de Catzingo es muy grave el daño que sufrió y parecía imposible recuperarla. Igual el Templo de Santiago Apóstol en Ocuilan. Todos estos templos se encuentran cerca de la zona volcánica y por eso sufren tanto. Por último vemos el Templo de la Virgen María en Joquicingo, ya con la comunidad viviendo su templo. En Puebla fue un grave daño, 192 inmuebles en esta última etapa, 175 hemos concluido y tenemos 17 en proceso con una inversión de 819 millones de pesos. Aquí vemos Huejotzingo ya con su comunidad viviendo su templo. También algunos ejemplos del Templo de la Asunción o el trabajo de los bovederos, que ha sido extraordinario en muchos de estos espacios. En el caso de Tlaxcala, 35 obras en la última etapa, solamente 3 siguen en proceso con una inversión de 100 millones de pesos. El presidente entregó esta parroquia de San José en Tlaxcala, y la restauración de la catedral, del conjunto conventual catedralicio de Tlaxcala, valió inscribirlo en la lista patrimonial de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Al final vemos Tepeyanco en San Francisco, y en Guerrero se atienden 24 obras en esta última etapa, quedándonos 2 solamente pendientes con una inversión de 54 millones de pesos. Uno de los monumentos más importantes del barroco, Santa Prisca, ya se entregó a la comunidad. Es una restauración ejemplar la que se llevó a cabo, y pues la comunidad de tasqueños y de quienes visitan ese lugar está realmente contenta. Al final vemos algunos ejemplos de la Casa de los Vientos en Acapulco. Queremos expresar un agradecimiento muy profundo a las comunidades por su paciencia y por su confianza, porque ha sido un trabajo muy minucioso, amoroso, dedicado, pero que ha llevado mucho tiempo. Este trabajo tan importante en el patrimonio edificado y sobre todo religioso ha valido el reconocimiento de las autoridades en el Vaticano. Nuestro embajador Alberto Barranco ha hecho presentaciones de este programa de restauración y pues han mandado felicitar con asombro el trabajo que se está haciendo. Ningún estado está haciendo una inversión tan importante en la restauración del patrimonio edificado. Y pues estos sitios han sido edificados en sitios sagrados de nuestras culturas previas, en donde se hacía la ritualidad por nuestras culturas ancestrales. Entonces, dentro de la restauración, además de encontrar, cuando uno hace una cala, pues ves si hay una pintura mural atrás, ves si hay algo que fue cubierto por las capas posteriores del tiempo o de las intervenciones, y nosotros le llamamos a esta parte regalos de la restauración, porque a la hora de restaurar se dejan ver y podemos descubrir mucho de esos tesoros que han estado velados. Ahí vemos, por ejemplo, el águila bicéfala en la zona mixteca de Puebla,
Esta pintura mural que es ejemplar y única, no habíamos visto nunca, esto está en Tepexco, Puebla, en la parroquia de San Agustín, una pintura mural en exterior. Esto es único, está recuperado y restaurado. Las rogatorias aquí en la catedral, que son como estas cajas de tiempo que encontramos 23 en la linternilla de catedral que se presentaron en esta conferencia cuando fueron encontradas. Por ejemplo, partituras del siglo XVI que estaban dentro de los muros. En el lado derecho vemos imágenes de piedras de edificaciones precolombinas en un contrafuerte en el templo de San Vicente Ferrer en Juchitán. Pues deja claro que se construyeron estos templos con las propias elementos y piedras de las construcciones anteriores. Y pues este es un momento para agradecer profundamente a las trabajadoras y los trabajadores de la construcción, que han hecho un trabajo verdaderamente extraordinario, que levantan este país cada día. Un agradecimiento muy grande a restauradoras, restauradores, arquitectas, arquitectos, especialistas, ingenieros, que han trabajado en esta realmente una hazaña. Y pues en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, sorprende haber encontrado este regalo de la restauración, una pintura mural del siglo XIX. Yo le dije al presidente, de verdad no la hicimos nosotros, así apareció, es una pintura más o menos de 1870 que aparece en este dintel y con este blasón reza: amor, con amor se paga. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver un videito. Gracias. 2 devastadores sismos en septiembre de 2017 impactaron la vida de millones de personas en el centro y sur de México. Fue una tragedia que dejó profunda huella debido a las pérdidas humanas y a las enormes afectaciones materiales en viviendas, caminos, hospitales, escuelas y recintos culturales. Nunca antes el patrimonio cultural había sido tan afectado por un fenómeno natural. Fueron más de 3,000 sitios dañados, algunos con colapso total, entre museos, casas de cultura, bibliotecas, zonas arqueológicas, pero principalmente templos, la mayoría construidos entre los siglos XVI y XIX y que no habían recibido ningún tipo de mantenimiento durante décadas. Para atender la emergencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador diseñó el Programa Nacional de Reconstrucción, del que forma parte la Secretaría de Cultura. Desde el primer día de esta administración, nos hemos dedicado incansablemente a la reconstrucción de los valiosos bienes culturales afectados. La restauración de este patrimonio requiere una intervención minuciosa, ya que debe hacerse con las técnicas constructivas originales. La meta fue recuperar todos los sitios y todas las piezas patrimoniales, incluso en los casos más graves. Así comenzó la reconstrucción de recintos, que se ha llevado a cabo todos los días gracias a la impecable y amorosa labor de hombres y mujeres trabajadores de la construcción, especialistas en restauración, arquitectura y, por supuesto, a miembros de las propias comunidades. Incluso durante la pandemia, los trabajos nunca se detuvieron. En 2023, el presidente autorizó recursos extraordinarios para atender 926 inmuebles en 8 estados y concluir así con el programa. Lo estamos logrando. Este logro extraordinario es gracias al trabajo de cada una de las manos que colaboran en el programa, con el cual se han generado más de 56,000 empleos. Todo un ejército de personas que aman y cuidan su patrimonio. Se ha priorizado la mano de obra local. Las mismas manos que hace siglos construyeron estos recintos, ahora lo están sanando. Son los herederos de quienes crearon su patrimonio. Además, se han rescatado técnicas constructivas tradicionales, que emanan de las precolombinas y que añaden aún más valor artístico y calidad a las obras. La restauración también incluye casi 4,000 piezas de arte sacro, pinturas, esculturas, campanas, retablos, murales, entre otros de gran valor histórico, artístico y comunitario, y que las personas resguardaron con devoción y responsabilidad mientras iniciaba el proceso restaurativo.
Como los sitios sagrados están construidos sobre otros sitios sagrados, la restauración nos ha brindado maravillosos regalos, impresionantes hallazgos que nos dan más información sobre quiénes los crearon y habitaron. Las más de 2,000 comunidades que ya han recibido sus tesoros lo han hecho con especial cariño y esperanza. La vida ritual, festiva, social y económica florece de nuevo. El Gobierno de México ha invertido en 6 años más de 10,200 millones de pesos, una cifra histórica. Seguiremos reconstruyendo hasta que cada pieza, recinto y espacio histórico sea plenamente restaurado y el corazón de las comunidades vuelva a latir, apostando a un futuro que recupere la totalidad de nuestros tesoros dañados por el desastre natural y por la falta de mantenimiento de años anteriores. México es una potencia cultural y es ejemplo mundial de cuidado y recuperación del patrimonio. Un símbolo de esperanza que da bienestar a los pueblos y que lucha por proteger sus invaluables riquezas culturales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pues muy bien. No quedó nadie pendiente. No. A ver, vamos por acá. No me paro por lo de las cámaras. Quisiera preguntarle, el lunes se presentó aquí el informe de Finabien. Realmente da gusto porque pues Telégrafos desapareció por la modernidad. Todos recordamos alguna vez haber recibido algún telégrafo, algún giro, y bueno, qué bueno que se le dio a esta institución de gobierno pues este uso y que bueno, ahora con Finabien tenemos muchas posibilidades de lo que es banca electrónica y banca digital. Pero viendo este ejemplo, yo le quisiera preguntar respecto a lo que es la administración pública. No todos han sido el mismo caso. Tenemos el caso del INSABI, que pues tanto que se discutió a principios de sexenio qué era lo que iba a pasar, qué iba a funcionar, las expectativas que tenía, y bueno, finalmente fue una institución bastante gris, no solucionó los problemas, tuvo que llegar el IMSS Bienestar y que se resolvió, ¿no? Y hay otros casos, está el caso de la agencia Notimex, por ejemplo, también, que no podemos decir que el Estado mexicano no necesite de una agencia, sí necesita una agencia de noticias. Está el caso también de la financiera rural, que pues tampoco podemos decir que es algo que no funciona. Los campesinos necesitan créditos. ¿Qué nos puede decir de este diseño de administración pública que usted implementó? Usted muchas veces habló de que se trataba de un elefante, que había que ponerle patines, que había que moverlo. Y bueno, ahorita estamos entrando a un nuevo ciclo y seguramente la nueva administración tendrá que hacer un nuevo diseño de administración. Pero ¿qué nos podría decir de esta experiencia que tuvo usted en este diseño de administración pública? Gracias. Pues yo pienso que en general funcionó la estrategia. Tiene algunos lineamientos básicos, ¿no? Todo lo relacionado con la administración. Desde luego, lo primero es no permitir la corrupción, no permitir el lujo en el gobierno. Eso fue fundamental, esa fue la clave. Eso fue lo que nos permitió liberar fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula. Si no hay corrupción y si no hay derroche, gastos superfluos en el gobierno, se ahorra mucho. Y eso permite, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, desarrollar a México y garantizar el bienestar de la gente. Ese es el modelo. También hacer a un lado mitos, ¿no?
o sofismas neoliberales, como el hecho de que se apoyaba a los de arriba porque de esa manera se pensaba se iban a ayudar a los de abajo. Decían, si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, con la idea de que no se necesitaba al Estado, que el mismo mercado garantizaba el bienestar de la gente. No, el Estado tiene que cumplir con su función social y tiene que llevar a cabo la planeación y el desarrollo nacional. Entonces, una de las cosas que se hizo en contra de esa política o frente a ese criterio fue atender de abajo hacia arriba. O sea, que los recursos, en vez de orientarlos a las cúpulas económicas, sean empresariales, financieras, se entregaran los recursos de abajo hacia arriba y que esto iba a ayudar a los de arriba, que esto sí iba a tener un efecto positivo, porque se iba a fortalecer el ingreso de los consumidores cuando solo hay recursos arriba y no hay abajo, la gente no consume, y si no hay consumo porque la gente no tiene ingresos ni siquiera para lo básico, pues no se beneficia el comercio ni la industria ni nada. No hay prosperidad, no hay progreso y al mismo tiempo justicia. Entonces, esto nos funcionó bien. O sea, decir, a ver, vamos de abajo hacia arriba, ayudando a la gente. Y eso funcionó. Funcionó también hacer a un lado a todos los intermediarios. A ver, ya no queremos intermediarios de la llamada sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales, porque ese intermediarismo resultaba muy oneroso, muy costoso. Había organizaciones campesinas que recibían como 20, 30 mil millones de pesos al año para que esos recursos los entregaran a sus afiliados o representados. Y no sucedía eso, no llegaba ese dinero o no llegaba completo, llegaba, como se dice coloquialmente, con moche, y los líderes sí tenían ingresos considerables, empresas gasolineras, hoteles, ¿sí? Dinero, los líderes. Y además chantajeaban al gobierno, porque si no se les daba a ellos, a los intermediarios, entonces tomaban carreteras o hacían plantones. Entonces todo eso se terminó y se resolvió entregando los apoyos de manera directa. Por eso se creó el Banco del Bienestar, que tiene 25, si no es que más, beneficiarios que tienen su tarjeta
Entonces el adulto mayor que recibe una pensión va con su tarjeta a la sucursal del Banco del Bienestar y saca su dinero completo. No necesita la tutela de nadie. Y así los adultos mayores están recibiendo $500 billion este año, 500,000 millones de pesos, sin estructura, porque también había, no solo era la intermediación, vamos a decir, civil o social, sino la intermediación gubernamental, porque si había un programa para ayudar a los adultos mayores, se tenía que crear un instituto de adulto mayor, un fideicomiso de adulto mayor, una dirección para los adultos mayores, una subsecretaría para adultos mayores y un aparato. Claro, un director, directora, directores de área, asesores, oficinas, viáticos, viajes al extranjero. Había que ver qué estaban haciendo en beneficio de los adultos mayores en París o en Francia, y había turismo político. Entonces, ¿qué sucedía? Lo que supuestamente le tenía que llegar al adulto mayor se quedaba en los aparatos burocráticos. El gobierno estaba ensimismado y no le llegaba nada al adulto mayor. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es el aparato? Nada. Es la tarjeta y que no falten los recursos, que la tesorería de la Federación le dé los fondos al Banco del Bienestar. Entonces, todo eso fue un avance. Ahora se están dispersando pues como 700,000 millones en las 2,750 sucursales nuevas del Banco del Bienestar. Todo eso fue bueno. En el caso de la salud, de lo que me planteas, que tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado desde el principio. Teníamos pensado lo del IMSS Bienestar, porque yo traía la experiencia. Yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco cuando salí de la escuela, joven. En 1977. Entonces, como en 1980, o sea, un grupo de jóvenes, nos hicimos cargo de apoyar en comunidades indígenas, chontales, maya chontales, y nos metimos. Ahí aprendí a trabajar para la gente pobre. Hicimos cosas importantísimas, un programa integral, cooperativas de transporte. Creamos un programa que se llamaba Crédito Ganadero a la Palabra, porque los indígenas comuneros, ejidatarios, pues no eran sujetos de crédito. Entonces tenían que rentar sus tierras y les pagaban muy poco. Entonces empezamos con un programa de entregarles vacas con sementales y pagaban a los 3, a los 4 años
con especie, con las mismas crías, sin intereses. Y así hicimos, por ejemplo, chinampas. Tabasco es agua, es más agua que tierra. Y nos llevamos el sistema chinampero, que seguramente también los mayas lo usaban, para la incorporación de pantanos a la actividad productiva. Y creamos lo que llamamos camellones chontales, que eran bordos. Conseguimos una draga y se metía al pantano, sacaba pues el lodo, el limo del pantano, lo iba acomodando, hacía el camellón, el bordo, y iba haciendo el canal. Y el canal se usaba para la cría de pescado nativo, pez lagarto, mojarra, y el bordo, que ya no era inundable, para la agricultura. Ahí están todavía. Entonces hicimos muchas cosas con un gobernador excepcional, ya fallecido, el ingeniero Leandro Rovirosa Guade, que había trabajado, fue secretario de Recursos Hidráulicos. Y él joven, digo, nosotros jóvenes, él nos dio su confianza, nos dio su apoyo y nos aguantó, porque éramos muy rebeldes. Ahora yo soy un fresa en comparación como éramos antes, y él nos tuvo paciencia, ¿sí? Y nos dejó actuar en beneficio de los pueblos. Entonces aprendimos ahí mucho. Bueno, en ese entonces se creó Coplamar. Estamos hablando del gobierno de López Portillo, 1982, 76-82, el sexenio, y Coplamar. Es Comisión para la Planeación del Desarrollo. De desarrollo de zonas marginadas. De zonas marginadas. Sí. Entonces, siendo Farel secretario del Seguro Social, porque realmente estaba muy abandonado todo el sector salud, decidieron echar a andar un programa para crear unidades médicas rurales en los pueblos y hospitales de 40 camas para la atención de segundo nivel. IMSS Coplamar. IMSS Coplamar. Entonces me tocó a mí, porque el Coplamar y el INI se fusionaron, entonces yo era director del INI y era también a la vez director de Coplamar. Entonces me toca montar todo el sistema de salud del IMSS Coplamar en Tabasco. Y funcionó. Para empezar, se construyeron miles de unidades médicas y muchos hospitales en todo el país en 6 meses, en un año. Fue una decisión así. Hasta en las comunidades más apartadas, en helicópteros se llevaban los materiales de construcción. Y médicos que no habían. Además, siempre ha existido la diferencia de los sueldos del Seguro Social con los sueldos de los médicos o trabajadores de la Secretaría de Salud. En aquel entonces era más notorio, y como estos centros de salud o unidades médicas y hospitales eran manejados por el seguro, aumentó el sueldo de médicos, de auxiliares de salud, y además se contrató
a muchos trabajadores de la salud. Y ahí empezó este programa y funcionaba muy bien. De repente, con Zedillo, deciden descentralizar todo el sistema de salud. Lo pasan a los estados, ¿sí? Y les entregan a los gobiernos estatales los fondos de salud. Lo mismo que hacen con la educación. Se descentraliza la salud y se descentraliza el sistema educativo. Entonces eso no funcionó del todo. Un secretario de salud de entonces se opuso a que en la descentralización de salud se incluyera a lo que fue al principio el IMSS Coplamar, y entonces se quedó centralizado en el seguro. Fue lo único que quedó centralizado. ¿Usted visitó los 70 hospitales que quedaron? Sí, 80, entrando. Dije, este es el modelo. Esto es lo que vamos a llevar a cabo. Sí, en todo el país vamos a federalizar de nuevo. Bueno. Para que no solo la federación le entregue el dinero a los estados, esto que estamos viendo todavía, ¿sí? Porque el llamado seguro popular pues no era ni seguro ni era popular, era entregar el dinero a los estados, y los estados a veces los manejaban estos fondos muy bien, y había medicamentos y funcionaban los centros de salud y los hospitales, pero en otros casos ese dinero lo usaban para otras actividades y estaba abandonado por completo el sistema de salud. No, y se incendiaban las bodegas donde estaban los documentos de salud y bueno, pues sí, hubo mucha opacidad. Sí, como cuando todavía con nosotros estamos investigando, se quemaron como 2 veces o 3 veces los archivos donde estaban los permisos de agua de la Conagua. O sea, a ver qué se quemó. Pues el archivo donde están los expedientes sobre los permisos de agua. Eso era, bueno, voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis. Acuérdense de que las boletas del 88, ¿sí? Digo, el fuego. Tengo que hablar, sí. De repente le prendieron fuego al Poder Legislativo. Digo, al edificio de donde estaba la Cámara de Diputados, y ahí estaban las boletas del 88. No más que el viento no pegó hacia donde estaba la bodega y se quemó otra parte. El bombazo de la oficina de Pemex. Por ejemplo, no, sí, también. Bueno, pero entonces regresando al tema, decidimos, a ver, vamos a aplicar eso. Hubo muchas resistencias, entonces decidimos crear el INSABI, buscando así, ¿no?, resolver. Pero los de INSABI, y además las inercias, ¿sí?, llevaban a que al final hiciéramos lo mismo, entregarle los fondos a los estados. Sí se avanzó, porque con el INSABI logramos, por ejemplo, que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero, porque como tenían el negocio de la venta de los medicamentos, unos cuantos, un negocio jugosísimo, tenían tanto poder de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero. La ley no lo permitía. Tuvimos que cambiar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo. Era un monopolio, tenían el control
de la compra de los medicamentos en beneficio de 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, eran empresas Tipo latinos. tipo latinos, así, sí, todo es así, muy claro, ¿no? Entonces, tipo latinos. Por eso, cuando decidimos comprar medicamentos en el extranjero y se ve que 10 empresas le vendían al gobierno el 70% de todas las medicinas, 10, y que no eran laboratorios, entonces se nos vinieron encima. Fue muy fuerte toda la andanada, pues muy doloroso también, porque ellos tenían el control de las mezclas que se hacen para enfrentar, ¿sí?, El cáncer. el cáncer, ¿sí? Entonces nos acusaban de no darle las medicinas de cáncer a los niños, o sea, muy fuerte. Aguantamos, resistimos y ya eso se resolvió y sirvió para eso el INSABI y para otras cosas, pero no era lo que originalmente estábamos pensando. Pasa la pandemia, eso nos entretuvo y regresamos al modelo original. Es decir, vamos a federalizar los servicios de salud. Los gobernadores, gobernadoras de los estados, de manera muy responsable, decidieron, ¿sí?, regresar los inmuebles, todos los bienes que la federación les había entregado y también los que habían construido con presupuesto del Estado, para que se federalizara el sistema de salud y que creáramos juntos el IMSS Bienestar. Entonces ahora ya es un solo sistema, son 11,000 centros de salud y más de 600 hospitales de segundo y de tercer nivel. Es lo que estamos trabajando. En septiembre vamos a izar banderas blancas, porque vamos a tener en 24 estados, porque hubieron quienes no aceptaron voluntariamente incorporarse a este sistema. Entonces, ahí tuvimos un tropiezo, ¿sí?, administrativo, como tú lo señalas, se corrigió y ahí vamos, hacia adelante. Hablabas de otro caso. Notimex. Notimex y Financiera Rural. Notimex, creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí, es importante tener una agencia del gobierno. Se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual. Sin embargo, está ya desatada la confrontación, ¿sí?, y no se pudo. Quizá nos faltó más dedicación, más diálogo. ¿Qué otro tema? Financiera Rural. Ahí yo siento que es parte de la Financiera para el Bienestar. O sea, las funciones de la Financiera Rural las asume Financiera para el Bienestar, los créditos. Y se toma la decisión de cancelar la Financiera Rural, no porque
no se quiere ayudar a los campesinos, se está ayudando bastante, sino para evitar actos de corrupción y quiebras en este tipo de instituciones. Entonces, esos fondos de financiera rural pasan a ser manejados por la Financiera para el Bienestar, que otorga créditos, esa es su función, recibe remesas y también está ahora cumpliendo con la función muy importante de que la gente de escasos recursos económicos que tiene sus ahorros pueda colocarlos ahí y le dan un mayor interés. Sí, los ahorradores, se evita los fraudes, los engaños de las llamadas cajas de ahorro, que son fraudulentas, y es una institución que se está consolidando. Pero así está. Pero sería, cerrando mi pregunta, señor presidente, la administración pública, ¿dónde viene o dónde consideraría usted que esté el éxito? ¿En el diseño institucional o en las personas que las encabezan, en las capacidades del equipo humano? Lo fundamental son quienes representan las instituciones. Porque puede ser una institución muy noble, ¿sí? ¿Cómo no va a ser una institución noble? Petróleo Mexicano, ¿sí? Pero si impera la corrupción, es más, les diría que hasta el modelo neoliberal tiene algunos elementos válidos, criterios válidos. Por ejemplo, el cuidar que no se gaste más de lo que ingresa a la hacienda pública. Eso es pues eficaz, eso es certero. No se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos, porque si no se cuida el manejo de deuda, pues el presupuesto cada vez se va a dedicar más a pagar intereses de deuda y no a el desarrollo del país, Claro. no a obras de inversión. Entonces, sí hay cosas en el modelo neoliberal que son válidas. Lo otro, por ejemplo, que el Estado no asfixie la iniciativa de la sociedad civil, que tampoco se caiga en el extremo de que desaparezca, se diluye el Estado y todo queda al mercado. No, eso no. Esa es como la libertad del zorro en el gallinero. Oiga, Eso señor no. presidente, Segalmex Se queda... necesita el Estado. De acuerdo. Se necesita el Estado. Bueno, pero también un Estado que garantice las libertades. ¿Sí? ¿Por qué no funciona en esencia? ¿Por qué no funcionó el neoliberalismo en México? Además de que el diseño siempre está pensado para beneficio de las minorías. ¿Pero por qué fue un rotundo fracaso en México? Por la corrupción. Porque ningún sistema económico, político, ningún modelo económico funciona con un ingrediente de corrupción como la que imperaba en el país. Puede ser lo más perfecto posible en lo teórico, pero si en la práctica se contamina
con la variable, como dirían los tecnócratas, corrupción, se acaba todo. Eso destruye todo. Entonces, para la próxima administración, el próximo gobierno, van a funcionar muy bien las cosas porque la presidenta electa tiene experiencia, bastante experiencia. Nosotros hemos avanzado mucho porque hemos procurado tener finanzas públicas sanas, no tenemos problemas de falta de fondos, falta de presupuesto. Nunca hemos dejado de pagar la nómina, nunca hemos dejado de pagar los intereses de deuda, nunca hemos dejado de pagar vencimientos de la deuda del país, nunca se ha dejado de entregar en tiempo y en cantidad las participaciones a los estados. Puede tratarse de Chihuahua, que gobierna el PAN, o de Durango, que gobierna el PRI. Pregúntenle a los gobernadores si no les llega puntualmente lo que por derecho les corresponde. Pero si se actuara de mala fe o con propósitos politiqueros, pues se diría, vamos a entregarte los fondos en una semana porque se cayó el sistema de cómputo. ¿Sí? O se está haciendo una revisión contable. Nada de eso. Y no tenemos ningún problema. Acaba de salir ayer una pues una encuesta, ¿no?, de la OCDE, que son los países con más desarrollo, y México, vamos a presumir, tiene tercer lugar. Ponla en confianza del gobierno. Y están todos los países. Ahí está. En 2023, 54% de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39%. Para 2023, la encuesta se realizó en 30 países. El nivel de México se encuentra solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. Y estamos bien. Bueno, te comentaba de que todas las instituciones, ¿no?, son buenas. Desde luego, si tienen también un propósito de ayudar a los ciudadanos, que no se olviden, porque a veces suele pasar que se conciben como aparatos burocráticos y se les olvida de que tienen
un fin, que es la atención al ciudadano, al pueblo, a la persona. Somos servidores públicos. Entonces, ¿para qué sirve una oficina que cuesta mucho al pueblo si no es en beneficio, si lo que hace no es en beneficio del pueblo o no hace nada en beneficio de nadie? Nada más llegan pues a cobrar. Digo, a pasar el tiempo ahí. Entonces ya no se puede eso. Es importante la austeridad, que no haya, como siempre lo decimos, gobierno rico con pueblo pobre, que le podamos entregar a la gente casi todo lo que ingresa, que se les devuelva. Por eso siempre digo que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Nosotros pues somos un gobierno que le da al pueblo lo que le corresponde al pueblo. No es una dádiva, es un derecho. Claro, la función nuestra es decir, a ver, ¿quién lo necesita más? ¿O dónde se orienta mejor el presupuesto? Que eso también es importante. Los motores para el desarrollo, la inversión social, la inversión privada, la inversión pública, la inversión extranjera. ¿Cómo se articulan? Porque son importantísimas. Son como 4 motores para el desarrollo. En el caso del modelo neoliberal, ya se habían olvidado de la inversión pública. Y es importantísimo. Y se habían olvidado también de la inversión social. Entonces, toda la apuesta era a inversión privada e inversión extranjera. Y las dos son importantes, pero no suficientes. Si vemos, por ejemplo, nosotros cómo logramos equilibrar la falta de atención que había en el sureste por décadas, ¿cómo se logró? Bueno, en general con los programas de bienestar. Ayudó mucho también, y eso hay que reconocérselo a nuestros paisanos migrantes, las remesas. Pero un elemento clave fue la inversión pública. El que estén todavía 100,000 obreros trabajando en el Tren Maya, o que estuvieron 5 años trabajando 40,000 obreros en la refinería de Dos Bocas. Imagínense lo que significa de pago de nómina y cómo se reactiva toda la economía regional, cómo se ayuda el comercio, la hotelería, las fondas, restaurantes. Hay muchísimas anécdotas. Cuando se estaba construyendo el tramo
del Tren Maya de Campeche a Escárcega. Hay un pueblo que se llama Felipe Carrillo Puerto, como hay muchos en el sureste que llevan ese nombre, ese gran dirigente, Felipe Carrillo Puerto. Y casi todas las casas, las señoras, le hacían las comidas a los trabajadores, ingenieros, los que trabajaban, y también les rentaban una parte de sus casas, sus cuartos para y lo que planteaban es, bueno, ya van a terminar. ¿Y ahora? No, pues ahora ahí hay una estación del tren y otras actividades. Esto está en Campeche. Hay proyectos para Campeche que se había quedado rezagado el estado de Campeche. Una gran injusticia el caso de Campeche, porque cuando menos por 2 décadas, por 20 años, Campeche produjo el 80% de todo el petróleo del país. El campo Cantarell es de los yacimientos, o era de los yacimientos más grandes del mundo. Se extraían más de 2 millones de barriles diarios de Cantarell y se lo acabaron. Pero mientras estuvo todo ese auge, no se preocuparon en impulsar otras actividades productivas, y ahora que declinó Cantarell, pues Campeche carece de las necesidades básicas, su pueblo. Ahora nosotros estamos ayudando, pero terminando el Tren Maya, ya la presidenta tiene un plan de impulso a la actividad agropecuaria para Campeche. La gobernadora Laida Sansores lo está promoviendo y otras actividades. Pero el que gobierna tiene que estar siempre pendiente de la gente, del bienestar de la gente. Si hay trabajo, si la gente tiene ocupación, tiene ingresos, hay paz, hay tranquilidad. Esa es la base de todo. Entonces, sí vamos a seguir con esto. Señor presidente, para cerrar mi segundo planteamiento, hace unos días se anunció, bueno, circuló un boletín de prensa aquí en el chat de presidencia sobre COFEPRIS. Se avisaba que COFEPRIS hizo una revisión de los procedimientos de manejo a un grupo de farmacéuticas y descubrió que adentro de la propia COFEPRIS se privilegiaba a una empresa para que no tuviera competencia. La verdad me llamó la atención porque pues el comisionado, que algunas ha dicho que quizás venga aquí a hablar sobre todo este tema del manejo de las farmacéuticas, saca un boletín de prensa en el que él mismo dice: está pasando esto en mi institución que es tan delicada, que es prácticamente la policía sanitaria, es la que se encarga de determinar qué entra y qué no entra en medicamentos, que además es un producto de alto consumo. Entonces, me llamó mucho la atención el que él mismo informara que estaba ajustando reglas dentro de su institución para que no se dieran estas prácticas. Y esto viene a colación porque le he venido exponiendo a lo largo de mis intervenciones aquí en la mañanera el tema de la metadona para el tratamiento de
de Adicciones a Fentanilo. En septiembre pasado, estoy recordando lo que pasó, debido a esas intervenciones tuve una entrevista con el doctor Alejandro Schwartz, y entonces, consciente del problema que hay de que en México metadona no hemos tenido desde que se suspendió al que tiene el monopolio de los psicofármacos en México, y después empezó a volver a producirlos, pero cuadruplicó el precio. Entonces, en la entrevista con el doctor Schwartz decía, es que esas cosas no las entiendo, no hay ninguna razón para que el productor nacional cuadruplique el precio, y es finalmente una protección que se le está dando. Entonces, cosas que en esa entrevista salieron fue que, uno, que se iba a hacer una importación de emergencia para la clínica de tratamiento de adicciones, que fue en diciembre. Estamos en junio y esa importación de emergencia no se ha dado, y no se ha dado por cuestiones internas dentro de la propia COFEPRIS. Posteriormente se metió un permiso más de una empresa para traer metadona a México, romper el monopolio del fabricante nacional, no porque sea malo el fabricante nacional, sino porque cuadriplica el precio. O sea, es un verdadero abuso, y es un abuso para las personas que están enfermas y que requieren este tratamiento. Una persona que ha consumido fentanilo o que ha consumido cannabinoides y que necesita la metadona para tener una vida normal, para poder trabajar, para poder convivir con su familia sin estar pensando en meterse otra dosis más, necesita metadona. Y no es justo que no haya acceso a la metadona en el país. Sí, pues vamos a pedirle, ¿no?, de nuevo a Alejandro Schwartz que venga y que explique, porque se tomaron algunas decisiones. Se descubrió que en farmacias se vendían sustancias que eran drogas, incluso se descubrió que había más consumo de ciertas medicinas, entre comillas, en zonas turísticas, que habían más farmacias que las normales, y era por que se permitía venta de ciertos fármacos que eran el equivalente a cualquier droga química, y se actuó en eso. Entonces ya se está corrigiendo, porque también había dueños de farmacias que no sabían, y ya aceptaron las nuevas reglas y ya se quitaron las clausuras, pero sería bueno que él nos explicara. Y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos, sí, eso también, sí, hay que estar pendientes. Esa es una recomendación general, porque buscan a quién sobornar, y pueden dar permisos o prohibir el uso de medicamentos, y a veces el director, incluso el secretario, ni se da cuenta. O sea, eso es recurrente, no quiero decir común, pero que hemos avanzado mucho. Pero hay que estar pendiente, muy pendientes, los responsables de las áreas, para que no
se actúe mal. Nosotros hemos tenido que enfrentar problemas cuando se vence un contrato que ya no queremos renovar porque es un contrato leonino. Tengo ejemplos, pero no los voy a dar a conocer. Y de repente, pues ya se te canceló el contrato. No, me lo renovaron. ¿Cómo? ¿Quién? Y tenemos que iniciar un proceso en contra de ese servidor público que se excede en sus atribuciones. En el Ejecutivo, por eso cuando se habla del Poder Judicial y se ofenden, en vez de decir, pues sí, no todos, no se puede generalizar, pero sí tenemos un problema de corrupción, que es lo primero, y no es si tienen capacidad o no tienen capacidad, no. El asunto es que son corruptos. Es como cuando se hablaba de que no podían llegar campesinos, obreros, comerciantes, mujeres cargadas del trabajo en el hogar a ser diputadas porque no sabían de la práctica parlamentaria. Si se supone que la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, un diputado es representante popular, tiene que estar todo el pueblo ahí representado. No, tienen que ir los expertos, los parlamentarios. No, tienen que ir los que representen realmente al pueblo y los que actúen con integridad y que no sean corruptos. Siempre repito que en la novela de El Padrino de Mario Puzo y en la película también aparece de que enviaba a sus hijos a estudiar a universidades del extranjero. El Padrino. Pues una cosa es lo académico y otra cosa es lo cultural, lo moral. Ayer leí algo, creo que, no sé si era un cuestionamiento a lo que dije, de que más que el conocimiento, la experiencia, se necesitaba la rectitud. Y es buena la polémica, pero un conductor de radio de fórmula se preguntaba, y bien, dice, ¿dónde obtenemos los valores? Pasó.